Eh, por favor, les invitamos también a escribir en el chat para saber de dónde, de qué lugar nos están acompañando. Y sin más preámbulos, vamos a invitar a la doctora Sandra, que tiene cosas muy lindas, importantes que compartir con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación. Encuentro que este es un espacio privilegiado em, que ha creado Jenny con mucho cariño. Le agradezco también a Elena su preocupación, em, su interés por conocer como las biografías de muchas de nosotras que transitamos estos caminos de la disciplina teológica desde tan distintos lugares de nuestro continente, de nuestra América Latina y el Caribe, de Abya Yala, ¿no? Eh, veo, veo ahí en el chat que somos de tan distintos lugares, eso es muy bonito. Em, Hay muchos de esos lugares que no conozco, entonces, eh, en cambio otros en los que sí he estado por distintas razones y eso me hace como sentir un poco la conexión que, que tenemos, porque hay un interés, digamos, en poder convocarnos hoy día, ¿no? No es tan fácil a veces hacerse el tiempo para uno misma, ¿no? Y tal vez esa es una de las cosas por las que quiero, digamos, transitar en lo que voy a compartirles ahora a ustedes. Em, Quiero partir diciendo que yo soy de Santiago, de Chile. Ahora estoy avecinada en una ciudad que se llama Temuco, en la región de la Araucanía, en el sur de Chile, como a 700 kilómetros de distancia de la capital, de Santiago. Y esto es importante decirlo porque Chile es un país muy centralizado y la mayoría de su población está concentrada en la capital. Y casi todo ha acontecido allí, de modo que los estudios, las oportunidades laborales, en fin, tienden a hacerse más bien, a darse en el centro. Y ese eje como de centro, periferias o fronteras, márgenes, ha sido muy importante para mi historia con la teología también, ¿no? Em, yo nací y crecí en la capital, después salí a estudiar fuera de Chile, en Europa, regresé a la capital y después decidí hace 3 años venirme a Temuco, a una universidad de región, una universidad católica, mucho más pequeña de la que yo trabajaba antes. Y entonces estos últimos 3 años han sido bien em, importantes como en mi crecimiento personal y también en mi mirada del cultivo de la teología em, hecha por mí, ¿no? Soy la mayor de 3 hermanas, tengo 2 hermanas más pequeñas, em, hija de Gloria y Ricardo. Mi madre, después de un cáncer, eh, falleció hace ya 7 años. Tengo 2 sobrinos maravillosos con quienes cultivo una relación muy linda. Y crecí en el seno como de una familia católica, diríamos. Mis padres participaban en la parroquia del barrio muy activamente en esos años, en los años en los que las comunidades cristianas de base aún tenían cierta como vigencia, acá en Chile. Entonces yo como que parte de mi infancia y adolescencia vi un poco esa como vida de comunidad pequeña, que se reunían en las casas a leer la escritura, a compartir la vida, y eso está
yo me doy cuenta detrás de una primera intuición, que es la primera idea que quiero compartirles, es que yo creo que eh, la teología para mí es una vocación eclesial que tiene un rol social, ¿no? Y eso no es algo que parece más elaborado ahora, algo tal vez a lo que le he puesto nombre, pero esto es algo que viene como una intuición desde mi adolescencia, ¿no? Em, en el sentido de que yo ya a esa edad anhelaba como conectar significados, tenía intuiciones que el Evangelio tenía consecuencias sociales, ¿no? Eso era central para mí. También era central la vida en comunidad, lo veía como algo bueno, como algo deseable, como algo fecundo. Em, y yo quería entender por qué para mí era importante esa dimensión como religiosa, que no la compartían mis compañeros y compañeras de colegio necesariamente. ¿Por qué para mí era importante ese grupo, esa comunidad? ¿Por qué incluso lo era la misa, ¿no? Yo soy católica, y su universo simbólico, ¿por qué era importante para mí? Em, y me doy cuenta de que es que, claro, yo intuía que había consecuencias sociales de mi fe, ¿no? Eso era súper evidente. Entonces, como que mi primer involucramiento, tal vez mayor con la comunidad de fe, fue a través como de lo que se suele llamar hoy día la pastoral social, ¿no? Trabajé muchos años, compartí muchos años en la pastoral de penitenciaria, em, ahí, digamos, en distintos tipos de cárceles en Santiago, y eso desde que era adolescente. Ahora, yo como que esa inquietud empezó a hacerse más honda cada vez y empecé como a asistir a cuánto taller, cuánta formación se daba en mi parroquia, en mi decanato, en la zona, en cuánta cosa yo podía. En ese tiempo no existía esta posibilidad de hoy día de que nos conectemos, ¿no? Se diversificaron las oportunidades. Pero bueno, estoy hablando, yo tengo 48 años, estoy hablando de hace más de 30, 35 años, 36 años, eso no existía. Entonces, en todo lo que era posible para mí, yo entonces, y tuve una experiencia muy buena con personas de esa comunidad que como que me acompañaron en ese proceso y me compartían libros y eso. Em, y el deseo solo aumentaba, ¿no? Como que la sed no se saciaba. Em, Esa experiencia como yo diría, como de amor primero por hurgar en los significados de mi fe, en esa experiencia como que hubo una contención comunitaria. Y eso es algo que yo atesoro mucho, porque yo creo que sin eso, sin esa experiencia, yo no hubiese en adelante tal vez dedicado mi vida a la teología, ¿no? Em, Después vino una serie de experiencias personales que me vincularon más con la comunidad eclesial todavía. Y mucho más adelante vino la formación sistemática en teología, como la formación de escuela, como se llama, como eso, la formación para los grados, diríamos, ¿no? Y de ahí en adelante ha sido ininterrumpido, mm, ininterrumpido. Y yo creo que nunca se va a interrumpir, porque, y esta es como la segunda cosa que yo quisiera compartirles, lo primero era que hubo una intuición ya en mi adolescencia, y lo segundo es que yo creo que la formación teológica es inacabada siempre, ¿no? Eh, y como que mientras más uno entra, más se abren perspectivas, posibilidades, em, y, y se amplían como em,
en los encuentros, ¿no? Las conexiones, en la comprensión de la cultura en la que vivo, se amplían siempre como las posibilidades de conectar esta mirada de fe con lo que vivimos cada día. Entonces, yo creo que en ese sentido siempre la formación teológica está en curso, está en proceso, abierta a la dimensión histórica, ¿no? Y, y esta es como la tercera cosa que yo quisiera compartirles, y esto es decisivo para mí. Yo me di cuenta cuando terminaba mi formación de pregrado en teología, que yo veía que esto era como un proyecto vital, que era para mí, para el resto de la vida, digamos, ¿no? Y ahí había que empezar a tomar decisiones, opciones, ver qué alternativas había de formación de posgrado y todo eso. Em, pero yo tuve clara una cosa, ¿no? Que si yo me dedicaba a esto era porque quería como conectarme con las preguntas reales de la gente real, ¿no? No responder a preguntas que nadie se hace, como la pura especulación, em, como la desconexión con la vida. Eso, yo venía de una experiencia de base, de comunidad de base, eh, y, y para mí eso ha sido decisivo hasta hoy día. No sé cuán fiel he sido a esa convicción de ese entonces. No sé cuán fiel he sido. Esto de responder a preguntas reales de la gente real, y no quedarse en el escritorio y no quedarse en abstracciones. Pero al menos está permanentemente como el deseo de que eso sea así, ¿no? Em, Hoy, claro, para mí la teología a mis 48 años como vocación dentro de la iglesia tiene formas y alcances muy distintos a los que tenía hace ya más de 20 años cuando terminé el bachillerato en teología. Em, pero hay una cosa que ha permanecido. ¿Qué es lo que a mí me encantó? ¿Y qué es lo que dije yo? Este es el espacio que yo veo para poder tal vez abrir abrirlo como mujer en la disciplina. Y es pensar una comunidad eclesial con sentido. Pensar una comunidad eclesial con sentido. A eso técnicamente le han llamado eclesiología, ¿no? Em, pensar, pensar la iglesia, las iglesias, ¿no? Mm, eh, como espacios que posibilitan el desarrollo humano integral, ¿no? Y por tanto, donde todas y todos tienen cabida y deben tener cabida, donde nadie sienta que sobra, ¿no? Donde todas las voces son incluidas. Y eso, yo me doy cuenta, está presente desde que yo terminé mi bachillerato en teología y me dispuse a como continuar el camino para adelante académico, diríamos, ¿no? Eh, y aquí yo creo que el componente de género ciertamente ha sido un factor como determinante eh, por varias razones, por varias razones. El primero de ellos, y aquí les comparto algo que me ocurrió a mí, es que cuando yo, digamos, decidí que iba a continuar mi formación teológica y en eclesiología, o sea, para pensar la iglesia y la comunidad de Jesús con sentido y pertinencia social, em, yo tuve voces de profesores en quienes yo confiaba, digamos, profesores varones, que me dijeron con muy buena intención, ciertamente, me persuadieron de que no lo hiciese, de que no me dedicara a la eclesiología, porque nunca iba a poder enseñar eclesiología, dado que ese era un espacio reservado para varones y clérigos, ¿no? Históricamente, ese tratado de la teología estaba como en manos de varones y clérigos.
Entonces me persuadieron de que no me dedicara a eso porque en definitiva no iba a tener espacio laboral alguno para adelante, ¿no? Em, Tal vez con un poco de ingenuidad de mi parte, puede también haber sido un poco de terquedad. em, eh, y gracias a que también se me abrió una posibilidad fuera de Chile y con financiamiento externo, yo decidí que lo iba a hacer igual, ¿no? Y era como una esperanza contra toda expectativa. Al final esto, eso es el cristianismo. Como, bueno, confiar en que este era un camino que yo creía que, como me he creído como vocacionada para esto, o sea, no es algo que yo me inventé, eh, que tenía algún sentido y bueno, dije, voy y lo exploro. Y de ahí ya ha sido, esa es como la área en la que yo me he dedicado estos últimos 15 años, o un poco más incluso. Em, con bastantes tropiezos, con desaciertos, algunos pocos aciertos. Y, y me detengo un poco en hablar de esos desaciertos y aciertos. De los desaciertos primero. em, a mí me interesó como intentar como entender por qué razón la comunidad eclesial estaba conformada como estaba conformada, por qué nos relacionábamos de la manera en que nos relacionábamos los miembros de mi iglesia entre sí, por qué razón las cosas eran como eran, ¿no? Y, y tuve como el buen consejo de que lo hiciera desde los estudios del Concilio Vaticano II, que eh, han abierto en los últimos 60 años como muchas puertas, digamos, ha posibilitado muchos diálogos que el catolicismo antes de ese evento no tenía. Entonces, bueno, dije, ok, voy a estudiar el concilio en profundidad, voy a ver qué es exactamente lo que dice y qué posibilidades nos ofrece para adelante, ¿no? Entonces, eh, en ese contexto yo llegué a la escuela de Lovaina en Bélgica a estudiar eclesiología y en el Concilio Vaticano II. Eh, y ahí es bonito porque apareció una perspectiva que en Chile era, yo nunca recibí eso en la formación en Chile, la perspectiva ecuménica. Eh, eh, entonces me decidí a estudiar algo que tuviese implicancia ecuménica, como eclesiología ecuménica, desde el Concilio Vaticano II. Y eso ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en teología, en toda como mi formación sistemática. Eh, porque, bueno, la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y yo tenía una formación súper limitada a la tradición cristiano-católica. Y no solo con poca información, sino que con desinformación. Y, y tuve que llegar a Europa, a Centro Europa, para empezarme a dar cuenta de que en América Latina, en mi contexto de origen, estábamos hace mucho tiempo ya conviviendo hermanos y hermanas de muy distintas iglesias cristianas. ¿Mm? Y que eso también desde el punto de vista teológico ameritaba como una dedicación especial. Em, entonces, yo diría que a ojos de esos profesores que me desaconsejaron estudiar eclesiología, el hecho de que yo además decidiera estudiar eclesiología ecuménica era todavía un agravante peor, ¿no? Eso me iba a limitar todavía más las posibilidades de futuro. Eh, y, ¿Y qué ocurrió allí? Algo que tiene harto que ver con este espacio, ¿no? Este espacio es fundamentalmente una red hermosa, ¿no? Desde donde se teje algo que va dando frutos ahora y seguramente nos va a dar mucho más en adelante.
Pues mi experiencia con esto del el inicio de la eclesiología ecuménica en Europa fue que empecé a tejer redes, po. Empecé a conocer a, a teólogas eh, que se dedicaban también a esto desde otras perspectivas cristianas, desde otras experiencias, desde otras iglesias, ¿no? Em, y ese intercambio ha permanecido hasta hoy día y yo creo que con mucha fecundidad, ¿no? Em, Uno de los desaciertos tal vez míos en este caminar, y creo que es importante reconocerlo porque eso me permite a mí darme cuenta de que eh, hay todavía desafíos pendientes, ¿no? Em, es que por mucho tiempo me ha costado, como llaman en ambiente anglo, esto como de pensar fuera del box, ¿no? Em, a ver si me puedo explicar. Como que las coordenadas dentro de las cuales uno puede pensar la iglesia, en mi caso, la comunidad eclesial, su configuración interna, las relaciones de los miembros, los ministerios, los liderazgos, el poder, y una serie de temas que están mezclados ahí, eh, por mucho tiempo yo me he visto limitada dentro de como, y me he autolimitado, ¿no? Em, y es más recientemente, creo que ya con los años, con la trayectoria, tal vez con las experiencias que llevo en el cuerpo, con las redes, con las escuchas en espacios como este, me han abierto a mí, digamos, la perspectiva de que si yo veo que la comunidad eclesial necesita renovación y reforma, necesita cambios, traer ideas frescas, reflexiones que oxigenen, es necesario. Y eso es algo que en la teología hecha por mujeres es algo que es más punzante aún, ¿no? Porque ha sido una mirada que ha estado, diríamos, subvalorada y excluida de los espacios de conversación teológica y eclesiológica en el ambiente católico en prácticamente toda la historia del catolicismo romano, ¿no? Em, Cuando uno habla que el Concilio Vaticano II abrió perspectivas en este sentido y hoy día estamos tratando de sacar todas las consecuencias que esas perspectivas tienen y también en eso está incluida repensar los liderazgos y por tanto también repensar el lugar que tiene la mujer en la comunidad eclesial, las mujeres. Eh, Cuando uno piensa eso, la verdad es que es antes de ayer, ¿no? 60 años es muy poco tiempo cuando uno mira toda la historia del... em, entonces, sin duda que, claro, como ha sido una incorporación más reciente, activa en la teología, en general a muchas mujeres de mi generación nos ha ocurrido que nos ha costado eh, digamos, abrir nuevos horizontes, ¿no? Em, y yo creo eh, que eso, cuando uno se pone como los lentes, digamos, o es más consciente que tiene unos lentes de mujer con los cuales observa la realidad, y en este caso en particular la realidad de la iglesia, em, hay horizontes distintos que se matizan, ¿no? Em, Otra cosa que me gustaría compartirles acerca de este itinerario es que para varios ambientes en los que yo he estado, ser mujer y latinoamericana ha parecido como una ecuación que daba como resultado una etiqueta, ¿no? Que es como ser teóloga feminista de la liberación. ¿Mm? De modo que cualquier interés intelectual
que tuviese como una entrada distinta a esa etiqueta parece como una renuncia a un rol que me corresponde, ¿no? Que me toca como por default, así. Es obvio, ¿no? Si eres mujer latinoamericana, eh, en teología, eres teóloga feminista de la liberación. Eso me ha ocurrido en muchos espacios académicos en los que ha parecido como una conclusión obvia, ¿no? Em, y en este sentido, a mí me surge una reflexión cuando estaba como pensando en este espacio, que viene desde hace mucho tiempo. Como a mí, mi vocación es pensar como la iglesia, eh, yo tiendo a pensar que la comunidad de Jesús, de los discípulos y discípulas de Jesús, tiene que ser siempre un espacio inclusivo, ¿no? Em, pero inclusivo de verdad, ¿no? De modo que cualquier cosa que huela a gueto, como a algo fragmentado, em, separado, sea del lado que sea, mm, en esta visión polar de conservadores y progresistas, sea del lado que sea el gueto, yo creo que eso le hace daño a la comunidad de Jesús, ¿no? Em, entonces eso a mí me hace pensar que eh, tal vez una de las cosas que nos corresponde también, o que a mí me gustaría entender como mi tarea como teóloga eh, laica, católica, es ayudar a que se rompan cualquier tipo de gueto y que las etiquetas puedan como difuminarse, em, y podamos realmente, honestamente, em, dialogar entre las pluralidades que somos, ¿no? Em, no todos pensamos igual, eso es evidente. Y eso también dentro de la iglesia. Ahora, ¿eso es una amenaza? Creo yo que no. Em, yo tiendo a pensar que crecemos en la medida en que otros nos obligan a ver las cosas también, lo mismo desde otro ángulo, ¿no? Y eso a veces en la comunidad eclesial no ocurre, ¿no? Y si nosotros creemos que este modelo de comunidad eclesial, de seguidores y seguidoras de Jesús, es una mesa amplia, larga, en donde todos caben, y creemos que esto puede ser como una especie también de modelo de comunidad como humana, ¿no? Em, no podemos estar fragmentados, ¿no? Estar como etiquetados. Em, entonces, en este sentido, no sé cómo estoy con el tiempo, Jenny, perdón, Elena, no me fijé cuando comencé y ahora yo estoy hablando mucho. No, estamos bien, hay tiempo. Ya, Sigue nomás. de todas formas, sí. Un par de últimas cosas. En este sentido, claro, yo les decía al inicio, em, después de compartirles que yo entiendo como la teología como una intuición ya presente desde mi adolescencia, em, como vocación eclesial y también eh, como un espacio en donde todas esas consecuencias sociales del Evangelio que yo veía adquieren como una forma narrativa también. Yo les decía que yo entiendo que esto es una formación inacabada, ¿no? Que está siempre en progreso. Y también entiendo que es siempre un balbuceo. Em, eh, yo he publicado muchas cosas, em, algunas mejores que otras, algunas que no responden a ninguna pregunta de nadie, ¿no? Eh, y en ese sentido es un llamado de atención a aquello que yo me propuse. Hay otras que espero que sí. Em, yo diría que
todas esas publicaciones han sido solo balbuceos, em, como eh, algo como que en el fondo está creciendo, no son ideas absolutas, terminadas, em, no son verdades completas en ningún caso, son aproximaciones siempre, ¿no? Em, y, y esto es porque la reflexión teológica se da situada siempre en los contextos en los que estamos, en las culturas en las que estamos metidas. Yo hoy día estoy en Temuco y esto está siendo muy importante para mí, este tránsito de la capital a la región, em, de una universidad con muchos más recursos a una mucho más pequeña, con hartos menos, em, de un lugar capital a un espacio geográfico en donde está concentrada la mayoría de los pueblos originarios en Chile, donde está además concentrada la mayoría de iglesias protestantes y pentecostales en Chile. Eh, este es un espacio cultural distinto al que yo nací y crecí, después en el que me formé, eh, y entonces me está trayendo nuevas preguntas eh, interrogantes, no solo desde el punto de vista humano, que por cierto lo hace, sino que también como teóloga, ¿no? Hay varias preguntas que se están cruzando y están decantando y madurando como ideas para poder pensarlas, escribirlas, divulgarlas, ponerlas en conversación con otras ideas, con otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, em, ¿cómo, cómo se dan los cruces entre mujeres mapuche, por ejemplo, que tienen una vida, diríamos, espiritual que es que atraviesa la cotidianeidad, ¿no? Con la llegada del cristianismo en cualquiera de sus formas a sus espacios, ¿no? En cualquiera de sus formas, sea esto en forma de iglesias católicas o reformadas o pentecostales, de eso está lleno acá en esta región. Ahora, ¿qué ocurre allí? Em, eh, Esos acercamientos implican tiempo, maduración, implica conocernos, implica desplazarnos, ¿no? Rompen el tiempo de la academia y ese es un aprendizaje, ¿no? Em, las mujeres en teología y en teología católica de mi generación hemos estado por mucho tiempo tratando de sobrevivir en espacios académicos que han sido normalmente adversos para nuestras carreras académicas, donde hemos tenido que estar permanentemente justificando nuestra presencia en un espacio que había sido privativo de varones, y en su mayoría varones clérigos, además. Em, entonces, como que yo siento en este momento como vital de mi vida y de mi vida como teóloga acá en Temuco, que ese tiempo está lentamente acabándose y que ahora puedo tener espacio para, con mucha más apertura y libertad, hacerme cargo de preguntas que traen estos otros espacios culturales, ¿no? Em, unas tres cosas como mirada proyectiva, y ya con esto cierro para que podamos conversar un poco. Em, yo diría que a mí me encantaría que las mujeres dejásemos de ser como un tema en, en nuestras comunidades eclesiales, ¿no? Eh, Solo ver con frecuencia, ¿no? Hay como talleres y cosas que se habla como la mujer en la iglesia, las mujeres, eh, a- y creo que ha sido completamente necesario.
tener como estas décadas en que se releve para que se discuta, se problematice, se discierna, se hagan meas culpas, se proyecten, pero ojalá que podamos hacer un tránsito cultural que le permita como a nuevas generaciones de mujeres en nuestras iglesias ya no ser un tema, ¿no? Sino que ya esté normalizada una forma de relacionarnos en que no hay una, los derechos y los deberes nuestros están ya completamente incorporados en la vida de nuestras comunidades. Me encantaría también ayudar, seguir ayudando en que haya muchas más mujeres en teología. Eh, es muy necesario, y yo diría que urgente, ¿no? Em, hay, en las primeras generaciones había menos, después de a poco ha habido más, y así nos hemos ido sumando, pero así todo todavía hay un déficit importante de mujeres dedicadas a la disciplina, em, que puedan entonces introducir una otra mirada y releer la historia completa del cristianismo, yo diría, con también nuestra mirada, ¿no? Y mirar lo que viene también con nuestra mirada. Para eso nos hacen falta más ojos, más oídos, más manos, eh, de mujeres en estos procesos formativos, ¿no? Dejar los encasillamientos, eso es algo que yo miro para adelante, ojalá que eso ocurra, ser cada vez más inclusivos, no reproducir guetos, y eso por ahora. Les agradezco mucho la paciencia en la escucha, especialmente en algunas ideas un poco desarticuladas, pero espero que ahora tal vez con la conversación se puedan articular un poco mejor. Muchas gracias.